disponemos a penetrar en... Hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. Y en la transición trataron pues todas estas cosas de que, bueno, que cerremos la hoja y aquí no ha pasado nada y lo pasado, pasado está. No deja de ser una dictadura que es la que ha marcado el siglo XX y sigue marcando el siglo XXI en la historia de España. En 1939, el bando nacional, encabezado por el general Francisco Franco, gana la Guerra Civil Española. 3 años antes, a manos de militares sublevados, se produce un golpe de Estado contra la Segunda República. Se habían enfrentado a las fuerzas republicanas que defendían el gobierno legítimo y pretendían parar el fascismo, dejando a su paso ríos de sangre y represión. España queda devastada, hambrienta y sin fuerzas. Se estima que más de 200.000 personas mueren a causa de la contienda y otras tantas se marchan del país huyendo de la dura situación, temiéndose lo que estaba a punto de comenzar. La guerra había terminado, pero los años que se sucederían no serían precisamente de paz. Tenía 3, 4 y 5 años. La masía aquella parecía un cuartel de la Guardia Civil. Y venían unas bandadas de Guardia Civil. Y en mi casa, antes de la muerte de mi padre, de las 3 casas que había en la masía, la Guardia Civil donde acudía siempre era la casa nuestra, para dormir, para cenar y para todo eso. Pero después, claro, murió mi padre y vino al mes siguiente, los hicieron evacuar. La dictadura que impuso Franco duró 4 largas décadas. A partir de los años 60, el régimen trató de abrirse al exterior y dar una imagen renovada del país. La salud del dictador iba resintiéndose y esto le obligó a repartir su poder entre su círculo cercano para dejarlo todo bien atado. Mi capitanía llega a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. En 1969 decidió preservar su legado en la figura de Juan Carlos de Borbón, que se convertiría en rey de España tras la muerte del caudillo en 1975. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Que se produce más una transición institucional y no realmente unos procesos en el que las bases de lo que era el sistema de esa dictadura no desaparecieron, no hubo, digamos, en el ámbito de la justicia, por ejemplo, no hubo realmente una transición, los jueces que habían antes siguieron habiendo, en el ejército los militares que habían antes siguieron estando en el ejército. El 31 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Esta ley es conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. No es abrir ninguna herida, es cerrar algunas, afortunadamente de las pocas que quedan. Pero ¿qué cambió en la sociedad española para que se aprobara una ley de este tipo? Digamos que la tercera generación, lo que serían los nietos, son los que empezaron a preguntarse qué había pasado con sus abuelos, por qué habían muerto y por qué esas muertes se ocultaban y no se podía hablar de ellas y no se había conocido esa historia. Entonces, a partir de ahí hubo una conciencia cívica y social que fue la que hizo que surgieran los movimientos de memoria histórica, que fue un movimiento nacido de la ciudadanía, pero no nacido desde el poder estatal. Y que también es importante considerar que este movimiento surgió marcado dentro de lo que son los movimientos de derechos humanos que a partir de los años 90 en Europa tuvieron mucha importancia.
En Castellón seguimos teniendo varias huellas de la dictadura, como el símbolo de la Cruz de los Caídos en el Parque Ribalta y diversas calles. José Clará, regidor en los primeros ayuntamientos franquistas, cronista Revest, miembro de la Comisión Depuradora de Castellón, Segara Ribes, creador del pregó Agradeciendo a Franco, Santos Vivanco, comandante de la División Azul, Santa Cruz de Tejero, regidor y miembro de la Comisión Depuradora, la placa franquista en honor a Primo de Rivera en la Iglesia de la Trinidad, diversas placas de viviendas, como el Grupo La Paz o San Vicente Ferrer, así como numerosas placas pertenecientes al Ministerio de Vivienda. Siguen estando los símbolos porque creo yo que esto es una consecuencia de la transición. Creo que la transición no se dejó bien claro el tema este de la simbología franquista. Entonces, pues a mí pues me parece una barbaridad que siga habiendo símbolos franquistas 40 y pico años después de que muriera el dictador. La Ley de Memoria Histórica se incumple, a pesar de haber sido aprobada por la mayoría del hemiciclo. ¿Dónde están? ¿Dónde están viviendo? ¡Fosas cerradas! ¡Heridas abiertas! Uno de los motivos es que el gobierno actual presidido por el Partido Popular no está destinando fondos para acabar con las desgracias ocurridas y, por ejemplo, exhumar a los familiares desaparecidos. Esta tarea la tienen que llevar a cabo asociaciones específicas que luchan por los que ellos llaman reparación, justicia y dignidad. Por el contrario, la Fundación Francisco Franco recibe 75.000 euros de ayudas públicas. Al final es una decisión política. Es decir, en este caso son los responsables políticos los que tienen que tomar la decisión de cambiar las calles. Año 2017. Tras el mayor periodo de paz y democracia de la historia de España, ¿cuánto ha cambiado realmente el país en estos 40 años? Entonces, a partir de ahí, de esa transición, los franquistas han seguido mandando sin ningún problema. O sea que para mí y sus hijos, sus herederos, el PP y ahora Ciudadanos, pues es lo mismo. Ellos siguen mandando y para mí, por eso que yo digo que vivimos un franquismo sin Franco, pero es franquismo lo que vivimos, es así de claro. Cada uno de los 140.000 desaparecidos lleva detrás una historia que incluye dolor, represión, desesperación, impotencia e inconformismo. Las familias no olvidan. ¿Qué pasa con el resto de los españoles? ¿Están cerradas las heridas? Bueno, las heridas están porque ahí no ha habido ningún tipo de reconocimiento ni nada de eso. Yo no veo que estén cerradas las heridas. Un asesinato es un asesinato. Si no ha habido justicia en ese asesinato, nunca puede estar cerrado.